Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito con lo que ya teníamos en el libro, en la página 40, que ayer estuvimos hablando, y tiene que ver con el periodismo, ¿no? ¿Qué es el periodismo? Para eso, y cuáles fueron sus orígenes, ¿no? Entonces, los invito a ver dos videitos para que reflexionemos qué es el periodismo, perdón, y cuáles fueron sus orígenes. Ahí vamos a ver los videos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito eh, otro videito que tiene que ver con los orígenes del periodismo, ¿no? ¿Cómo se origina esto? Esto se origina en el siglo I con Julio César, ¿no? Y después se va perfeccionando a medida que pasa el tiempo. Todo comenzó en las postrimerías de la República que se gestaron en el Imperio Romano. Allí aparecieron documentos con Bueno, esperemos un poquito que cargue el video. cierto valor privada a influir. Bueno, vamos a ver un poquito el origen del periodismo, ¿no? Ese origen que, a ver, acá. Todo comenzó en las postrimerías de la República que se gestaron en el Imperio Romano. Allí aparecieron documentos con cierto valor informativo que eran redactados por el gran pontífice, de carácter político y extraídos de la vida pública que, aunque no generaron reacciones propias de un quehacer periodístico, fueron la influencia para que el emperador Julio César creara un escrito cuya publicación estaba motivada a influir positivamente sobre la opinión pública en sentido gubernamental. Así, en las plazas públicas se exponía el Diurna Urbis Acta, que solamente tenía relevancia local. El diario romano fue precursor de otros tantos que aparecieron y desaparecieron, principalmente por su incapacidad para proveer información completa, pero también se disiparon en medio de la crisis que atacó al imperio y que a la postre produciría su caída.
No fue hasta el florecimiento comercial y político de la República del Véneto a mediados de la centuria del XVI cuando los poderosos mercaderes, atestados de poder, procuraban mantenerse al tanto de los acontecimientos locales y de ciudades vecinas, con el fin de proteger sus intereses, toda vez que la región era constantemente atacada con la intención de conquista. Con ello, surge la primera versión del que pasada la segunda mitad del siglo XIX sería conocido como periodista, el pregonero. El pregonero hacía llegar la información que se concentraba y se generaba en el lugar a través de las llamadas hojas volantes, informando hechos como la llegada de mercancía o disposiciones de ley que los mismos mandatarios le hacían saber. Allí circuló por primera vez un colectivo de información que posteriormente fue denominado Gaceta, término que otros lugares acuñarían como sinónimo de periódico de excelencia. La actividad periodística fue conquistando terreno, obteniendo la continuidad a la que debe su nombre. En Francia, Inglaterra y Alemania, tiempo después, aparecerán los primeros prototipos de prensa que dieron pie a los impresos actuales. Carlos Barrera, en su Historia del periodismo actual, asegura que en 1609 aparecieron en Alemania las primeras publicaciones periodísticas semanales conocidas como el Golf-Pitel y el Relation. Más tarde, en 1631, en Francia, surge la Gazette, que se convirtió en un modelo de prensa informativa que en 1636 comenzó a circular diariamente. En Inglaterra, bajo la vigilancia monárquica, aparece en 1702 el Daily Courant, y para el siglo XVIII y XIX, el periodismo británico se convirtió en el nuevo modelo de prensa liberal a seguir, expandiéndose por Europa y el Nuevo Mundo. El uso de la imprenta fue fundamental para el desarrollo periodístico, mismo que llegó de la mano de esta al otro lado del Atlántico. En América, con la idea de evangelizar, en 1539 Fray Juan de Zumárraga instala la primera imprenta en la hoy Ciudad de México. Ese mismo año, en la Nueva España, ya existía el primer impreso titulado La escala espiritual para subir al cielo de San Juan Clímaco. La Nueva España lideró el uso de la imprenta en tanto se fomentaba la actividad periodística. Las hojas volantes aparecieron 2 años después de la instalación de la imprenta. Daba a conocer asuntos relacionados con las armas, muertes y cuestiones que directa o indirectamente eran de utilidad para la colonia. Sin embargo, no fue hasta 1541 cuando se registra la crónica con relación del espantable terremoto, un documento con características netamente periodísticas que marcan el nacimiento del periodismo en el nuevo continente. Una vez concluida la colonia en México, el periodismo comienza a manifestarse con el afán de tener registro de lo que sucedía en la nueva etapa independiente del país. Los periódicos adquieren el formato que hoy conocemos y surgen bandos vigilantes y combativos hacia el Estado. El periodo industrial emerge con la época porfirista, siendo el Imparcial el primer periódico que introdujo la rotativa y la linotipia. Con ello, arrebató la simpatía de la audiencia a los periódicos del siglo XIX y el Monitor Republicano. En 1916 se funda el Universal y el 18 de marzo de 1917 Rafael Alducín publica el Excelsior, destacados periódicos capitalinos que subsisten en la actualidad. En los 10 años siguientes se sumaron el Informador de Guadalajara, La Opinión de Torreón, el Universal Gráfico, El Siglo de Torreón, El Mundo de Tampico, El Porvenir de Monterrey, El Machete, El Diario de Yucatán, entre otros. Para 1940, la prensa mexicana fue señalada por su relación acomodadiza con el poder, acusación que la ha perseguido hasta la época actual. La trascendencia del periodismo debido a su rol multifacético que ha desempeñado desde su nacimiento. Las nuevas tendencias en la comunicación han orillado a los periodistas a replantear el ejercicio y con ello Bueno, hasta acá más o menos vimos ese origen, ¿no? Cómo se origina el periodismo que inicia en el siglo I, ¿no? En Roma. Después pasamos a Venecia, después vemos a los trovadores, hasta que llega a América. Ahí tenemos el periodismo, cómo llegó a América. Tienen una línea de tiempo, pueden ir haciendo una línea de tiempo de cómo fue originándose el periódico, ¿no? El periodismo, perdón. Entonces, veamos un poquito esto, de qué es el periodismo. Bueno, eh,
El periodismo es un concepto, dice acá, que se basa en la recopilación y análisis, ya sea de modo escrito, oral, visual o gráfico de la información. ¿Qué quiere decir esto, no? Que es un concepto de... Contribuir a una mejor Perdón, construcción de la sociedad. A partir de esto, hablamos del periodismo especializado. perdón, se prendió el video otra vez. Bueno, esto quiere decir que el periodismo, el inicio del periodismo es recopilar información y hacer un análisis para luego dar la información. Eh, este periodismo, ese era su origen, ¿no? Pero, como vemos, ese origen fue cambiando, ¿no? En otras palabras, el periodismo es una labor profesional que se debe centrar en la recolección y síntesis de datos, ¿no? Y esos datos tienen que ser datos veraces, que se deben informar a la comunicación. Como vemos ahora en la actualidad, la comunicación es, esto llega a masas, ¿no? A una gran cantidad de gente, quiere decir, la comunicación es masiva. Eso es cómo se define el periodismo ahora, ¿no? Eh, no pasaba lo mismo en sus orígenes en Roma, ¿no? En el siglo I. Vamos a ver un poquito esto de lo que vieron en el video, que es muy cortito, el video lo pueden ver tranquilamente. Bueno, acá dice que Julio César en el siglo I, antes de Cristo, comienza con un tipo de periódico, ¿no? Que se llama Acta Diurna. Y después en la Edad Media, en las ciudades de burguesas, en las ciudades donde había mucho dinero, ya se repartían hojas con noticias sobre noticias comerciales y económicas. Y en Venecia ya se vendían como una gaceta, eran, ¿no? Una hoja que decía gaceta y ahí se ponían las noticias importantes de comerciales o económicas. Eh, Tenemos distintos tipos de periodismo, ¿no? Aunque la base del periodismo es la noticia, hay otros géneros que se utilizan como la crónica y la entrevista, ¿no? La crónica, la noticia es la que todos conocemos cuando nos dan un titular, tenemos un copete que adelanta el tema de la noticia y después tenemos el cuerpo de la noticia donde nos van dando datos de lo que se va a informar. La crónica, en cambio, es una crónica detallada, ¿no? Dice tal fecha, tal hora pasó esto, luego la otra fecha pasó esto. Es una crónica, es contando los pasos, ¿no? De una noticia. Y la entrevista tiene que ver con la noticia entrevistando, haciendo preguntas a un entrevistado. Y acá es más, o sea, acá entra lo subjetivo, ¿no? En la entrevista. En cambio, la noticia y la crónica son más objetivos. El periodismo puede tener un perfil informativo, interpretativo o el ámbito de opinión, ¿no? Tenemos varios tipos de periodismo. El periodismo informativo donde yo informo noticias, me limito a eso, ¿no? Después está cuando yo doy noticias, que eso es lo que hablábamos la otra vez, recuerdan que uno da una noticia y por ahí cambia de canal y cada canal, según su ideología, tenía una interpretación de esa noticia, ¿no? Y después está la opinión, ¿no? Donde el periodista induce al que está mirando, al televidente, al que está leyendo la noticia, a una opinión. Ahora hay muchísimos medios de comunicación. Tenemos la televisión, el diario, el internet, bueno, que pueden ser gráficos, audiovisuales o digitales, ¿no? Radiofónicos, porque ahora, bueno, ahora mucho no, la radio como que quedó de lado. No sé si alguien seguirá escuchando radio, pero por ahí cuando uno va en el auto puede ir escuchando noticias en la radio. Y hay una diversidad, ¿no? De temas en la noticia. Eh, por ejemplo, hay una tipología que abre un gran abanico temático de esas noticias, ¿no? Tenemos noticias políticas, sociales, económicas, de espectáculos, puede haber noticias científicas, ¿no? De medicina, deportivas, de la guerra, de todo hay noticias, ¿no? Y el periodismo es considerado
como el cuarto poder. ¿Por qué será considerado como el cuarto poder? Porque el periodismo influye en las masas, ¿no? Una noticia periodística, según donde yo la vea, va a influir en mi opinión. Entonces, es el cuarto poder. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Eh, cuando quién era el mejor jugador del mundo, estaban para darle el Balón de Oro, no sé si se acuerdan, que estaba este jugador Ronaldo y estaba Messi, ¿no? Acá influía mucho la opinión de algunos, como lo que está pasando ahora en Francia con Messi, ¿no? Que lo abuchean, y ahí tiene que ver mucho el periodismo. El periodismo influye a, a las masas a este tipo de reacciones, ¿no? Porque el periodismo puede poner a alguien allá arriba como que también lo puede bajar, ¿no? Eso es lo que tiene el periodismo actual. Ahora no es el periodismo de antes que es veraz, ¿no? Ahora es mucho el periodismo de espectáculo el que se utiliza, ¿no? Después eso lo vamos a ver más adelante. Eh, y bueno, eso es más o menos lo que habla del periodismo, ¿no? Acá yo les dejo un artículo para que ustedes lean y después de leer esto pueden leer la página 40 y ahí poder hacer una comparación para discutir el miércoles que viene en la próxima clase. Bueno, esto es todo por hoy. Es algo cortito porque ustedes tienen que hacer el trabajo de la gallina degollada, entonces no los quiero cargar con cosas. Es solamente la clase de hoy, es mirar este video, mirar los videos que dejé anteriormente y reflexionar con lo que dice en el libro, en la página 40. Van a leer de la 40 a la 42. En realidad es cortito lo de la 40 porque después son actividades. Las actividades no hay que hacerlas, repito, no hay que hacerlas, eh, pero sí, por favor, mira este video para que la próxima clase podamos discutir sobre este documento que les dejo acá y lo que dice el libro, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy, así que bueno, espero que estén todos bien y nos vemos el miércoles en la clase de Zoom.